pues si es que estamos ya, espero que estemos ya en el aire. Sean ustedes muy bienvenidos a la mesa C1, en donde vamos a conversar sobre la historia de Pepe, psicoterapia en el otoño de la vida, un trabajo a cargo de Natalia Ortiz. Entonces, yo quiero comenzar por presentarles a las participantes en esta mesa antes de comenzar a trabajar. Les comento entonces quiénes son las participantes. Natalia Ortiz es licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó la maestría en Psicoterapia y Psicoanalítica en el Centro Eleya, donde actualmente colabora como profesora a nivel licenciatura y con maestra adjunta a nivel maestría. Además, es profesora titular en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud y en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, ambos pertenecientes al POLI, al Instituto Politécnico Nacional. Se dedica a la consulta privada de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Está con nosotros también Carmen Islas, que estudió la licenciatura en Psicología y el posgrado en la Universidad Iberoamericana, donde participó como docente a nivel licenciatura durante 10 años. Tiene un doctorado en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya. En esta institución se desempeña como profesora y supervisora de casos desde hace 30 años. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Psicología del Plantel Sur. Ella ha sido ponente en diferentes foros, mesas de trabajo y jornadas clínicas. Es colaboradora del libro Las Perspectivas del Psicoanálisis y en distintas publicaciones de las jornadas clínicas del Centro Eleya. Cuenta con experiencia en atención psicológica a adultos, niños y adolescentes. También está en la mesa Marta Bernat, que estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad de Anáhuac. Cursó la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y el doctorado en Clínica Psicoanalítica en el Centro Eleya, donde ha sido coordinadora junto con diversos colegas de los diplomados El amor, conflictos en la pareja, la maternidad y la familia, y estudios sobre psicoanálisis de Freud, el psicoanálisis postfreudiano, así como del curso corto Escuelas Psicoanalíticas Clásicas y Contemporáneas. Actualmente imparte clases a nivel maestría, además de atender a adolescentes y adultos en la práctica privada. Y por último, Carolina Martínez, una servidora que estudié la licenciatura en Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1980 soy profesora e investigadora del Departamento de Atención a la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Yo soy egresada de la maestría en psicoterapia psicoanalítica y del doctorado en clínica psicoanalítica del Centro Eleya, en donde participo como docente a nivel maestría. Yo soy autora del libro La familia y la estructuración psíquica del sujeto, editado por la UAM Xochimilco, y coautora de los libros Clínica psicoanalítica, inconsciente y transferencia, y Psicosomática actual, teorías y enfoques clínicos, editados por Eleya. Pues entonces nosotros somos las integrantes de la mesa. Les voy a comentar antes de pasar a la lectura del caso cómo vamos a trabajar. Vamos a comenzar con la lectura de la historia de Pepe, que nos va a hacer favor de realizar Natalia Ortiz. Y para que ustedes la puedan seguir, me indicaron que hay un recuadro que dice material clínico en la pantalla, al que hay que darle clic para que aparezca el texto y se pueda seguir, se puede ir leyendo. Después de la lectura del historial, las comentaristas vamos a hacer 2 rondas de participación para después entrar al diálogo con ustedes en los 20 minutos finales. ¿Cómo será la participación de ustedes en línea o presencial que estén viendo esta mesa? Me dicen que se van a ver también en la pantalla un recuadro correspondiente a donde pueden hacer su participación con comentarios y preguntas. Ustedes las pondrán allí y de ahí nos las harán llegar a nosotros. Y me indicaron que a quienes participan presencialmente ya les habrán explicado que pueden anotar sus preguntas y entregarlas a la persona que está a cargo de recogerlas. Entonces, bueno, esperemos que todos estemos en la misma línea para comenzar a trabajar. Y le damos inmediatamente la palabra a Natalia para que nos haga favor de leer el caso. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes. Estoy muy contenta de poder participar hoy en estas jornadas clínicas.
las cuales han sido preparadas con mucho esfuerzo y entusiasmo. Agradezco mucho al Centro Leia y al comité organizador de las jornadas por la oportunidad que me brindaron de poder compartir con ustedes la historia de Pepe, psicoterapia en el otoño de la vida. Les voy a platicar un poco acerca de la historia clínica. Pepe acude a sesión todos los jueves. Tiene 80 años. Es un hombre viudo, jubilado y el único hijo nacido del matrimonio de sus padres. Tenía 5 años cuando su papá falleció en un accidente de trabajo. Su mamá volvió a casarse años más tarde y nacieron 7 hijos de este nuevo matrimonio. La relación entre Pepe y su madre nunca fue buena, y él siente que mucho de lo que le sucede se debe a ello. Pepe fue abusado sexualmente por 2 de sus primos cuando tenía 9 años. Dice no haber comprendido lo sucedido hasta que, ya en plena adolescencia, sus amigos empezaron a hablar sobre relaciones sexuales, haciendo reaparecer entonces el recuerdo de lo que había pasado años atrás. Dejó la primaria trunca y a los 15 años comenzó a aprender el mismo oficio en el que el papá se había desempeñado. Pepe sentía que el ambiente laboral en el que trabajó hasta jubilarse era uno en el que no podía flaquear. Se exponía prolongadamente al sol y en ayuno seco. Se fue encontrando con mujeres en sus viajes de trabajo. Pepe relata que le daba curiosidad acercarse a ellas, pero que al mismo tiempo tenía mucho miedo de que lo contagiaran de alguna enfermedad de transmisión sexual. Tiempo después conoció a su esposa, J, una mujer 12 años menor que él, y tuvo con ella un noviazgo que duró más de un año. Pepe cuenta que siempre hicieron buen equipo, pero que desde que él se había jubilado, habían empezado a llevarse muy mal. J le gritaba, le decía que la desesperaba y llevaba tiempo sin querer tener relaciones sexuales con él. Esto último lo hacía sentir muy mal, ya que él todavía tenía ganas. Ella le decía continuamente que se arrepentía de haber llevado una vida sexual con él. Pepe reconoce que se desesperaba y que a veces, al sentirse agredido, le gritaba de vuelta. Tuvo 3 hijos con J, 2 hijas, M y D, y un hijo, O. Los 3 hijos son solteros y además M y O son homosexuales. Pepe piensa que su hijo es homosexual porque no pasó suficiente tiempo con él. Eso le produce mucha culpa y suele sentirse triste al pensar que su apellido no trascenderá. También piensa que la responsabilidad de la orientación sexual de su hija, que él tiene responsabilidad de la orientación sexual de su hija, ya que siempre la alentó a estudiar y a trabajar. Ahora les voy a contar un poco sobre el inicio de tratamiento con Pepe. El tratamiento de Pepe inició en 2015 y continuamos trabajando hasta 2018. Al preguntarle por el motivo inicial de su consulta, me dijo lo siguiente. Estoy todo el tiempo de malas desde que me jubilaron. Me enojo mucho con mi esposa y una de mis hijas, que también está en terapia, me dijo que viniera aquí para ver si me puedo sentir mejor. A inicios de 2021, M, su hija, me llamó para pedirme que volviera a atenderlo. Pepe y J se habían contagiado durante unas vacaciones. Él ya estaba en casa, con oxígeno, pero su esposa había fallecido. M me dijo que su papá se veía muy desanimado, no comía ni dormía bien, por lo que su recuperación se estaba dificultando. En enero del mismo año retomamos las sesiones y actualmente sigue en tratamiento. Cuando llegó, no mantenía ningún tipo de cuidado para controlar su hipertensión y sus niveles de glucosa. Fue valorado por un médico psiquiatra y ahora asiste con un médico internista. Hemos trabajado una psicoterapia de apoyo en la que retomamos el tema de la salud física como algo importante, dado que el conflicto inconsciente lo ha puesto en situaciones de riesgo.
Sus aspectos omnipotentes y poco cuidadosos, por ejemplo, lo hicieron pensar que podía tener unas vacaciones en medio de una pandemia. Pepe es un hombre alto, tiene la voz fuerte y ronca. Me imponía su presencia. Poco a poco la sensación ha cambiado y ahora trato de explicarle utilizando un lenguaje muy sencillo. A veces le hablo de forma chusca, lo cual parece que ha sido beneficioso durante el proceso. Se tomó la decisión de atender a Pepe solo una vez por semana, ya que percibía que los hijos estaban depositando en mí y el tratamiento la responsabilidad del cuidado de su papá. Parte del tratamiento se ha enfocado en que los hijos también se involucren más en el cuidado de Pepe. Hablo con su hija M una vez cada 2 meses. Le he explicado la importancia de que su padre se encuentre bien atendido y de que los cuidados que reciba éste se realicen de manera integral. También ha representado toda una labor el explicarle al mismo Pepe que yo estoy para entender qué es lo que pasa en su mente y que esto no se confunda con una labor médica. He intentado ayudarlo a comprender el momento de vida en el que se encuentra, donde las pérdidas se agudizan, el miedo a morir es permanente y la cuestión depresiva también se mantiene presente. Bueno, les voy a relatar 2 sesiones. La primera es del 17 de febrero de 2022. Buenos días. Hola, señor Pepe, buenos días. Hoy ando como medio raro. Tuve una pesadilla y ya no pude dormir. Me siento cansado. ¿Me quiere contar? Es que ni me acuerdo bien. Quizá fue un sueño que lo espantó un poco. Tal vez pueda hacer un esfuerzo para poder recordar. Sí, bueno. Me sentía angustiado e intranquilo. Escuchaba una voz, no sé de quién, que me decía, cuidado. Me tenía que proteger de algo o alguien, como si me advirtieran de un peligro. Pero no creo porque me he sentido bien. Ahorita traigo controlada mi azúcar. Ya no me duele tanto el brazo. Me asusta porque pienso que tal vez es un sueño de esos. ¿Cómo se les llama? ¿Premonitorios? Ándele, esos. Es que la otra vez también soñé algo así. No me acuerdo muy bien. Y después dije, ay, no vaya a pasar algo mal. Pero no pasó nada. Espero que hoy tampoco. Ya le hablé a M, pero no le dije lo que soñé. Solo le pregunté cómo estaba y dijo que bien. Yo creo que todo estará bien. No sé si los sueños puedan predecir el futuro, pero podríamos pensarlo como algo que sucede en su mente, como si fuera un peligro. Se queda callado y me dice, igual es la voz que me dice que ya viene y se ríe. Le digo, ¿cuál voz? ¿La de la muerte? Esa mera. Quizá hoy, sin que se diera cuenta, trae esa angustia más presente. Por eso soñó esto. Sí, pues, como lo hemos platicado antes, aunque uno no quiera pensar en eso, no se puede evitar. A veces me da mucho sueño, otras veces tengo más ganas de hacer cosas. Voy a la Legión y M ya me deja salir un poquito más a darme mis vueltas. Camino y me gusta, ya sabe que soy callejero. Eso sí, ya no me subo al transporte público. Bueno, sí, a veces. Solo cuando veo que está vacío para poderme sentar. Camino algunas cuadras y ya hasta sé dónde hay una banquita para poder descansar y luego seguirle. Pero también me doy cuenta de que ya no veo bien. ¿Y qué tal que camino de más o me caigo y voy a dar por allá? Hablo con J y le digo que si ya me tengo que ir con ella, está bien, que ya nos vamos a descansar. Pero luego pienso en que ya será mi cumpleaños. Mis hijos me preguntaron que si quería una fiesta o un viaje. Primero no supe qué decidir, pero ya después lo pensé y creo que quiero el viaje. Me quiero ir a Acapulco a ver a mi familia una semana. Ya le dije a mi primo y me dijo que allá me espera.
A ver qué dice Dios para ese entonces. Espero poder hacerlo y también espero seguir dándole guerra a usted. Y se ríe. Me cuenta sobre varias emociones que le suceden al mismo tiempo. Por un lado, el miedo grandote de sentir que su cuerpo ya no le responde y que a veces ya se quiere quedar en casa a dormir o tiene miedo de caerse en la calle. También tristeza porque va dándose cuenta de lo que ha perdido desde su condición física hasta que su esposa ya no está. Pero por otro lado, después siente mucho entusiasmo, se emociona y le dan ganas de hacer un viaje, de seguir dando guerra en este mundo y a mí. Me parece que en su mente hay un gran deseo por hacer cosas, pero también mucho miedo de que no se cumpla. Bueno, ahí termina la sesión y les voy a relatar otra que es del 20 de octubre de 2022. Buenos días. Buenos días, señor Pepe, ¿cómo está? Hoy amanecí medio mareado. Me tomé la glucosa y salió un poco alta. Creo que es por eso. Hace rato me estuve acordando de cuando era niño y vivía en los edificios de la Portales. Jugábamos a las luchas. Yo era el santo y se ríen. Pero le voy a contar cómo jugábamos. Hacíamos de cuenta que estábamos en el ring y nos tirábamos al piso, como lo hacían los luchadores. Acababa bien adolorido, pero ahí andaba y me divertía mucho. Ahora, ya qué esperanzas. Ya no puedo ni caminar y con eso del mareo, menos. Es que ahora sí me excedí un poquito con la comida. Me comí unos antojitos que venden aquí abajo, pero no fue mucho. Le pedí que los cocinen sin grasa. Ya saben cómo me gustan y así me los preparan. Ya al rato se me pasa. Me quedé pensando en por qué hoy se acordó de cuando jugaba de niño a que era el santo. Creo que en ese momento usted se sentía como ese luchador. Le podían pegar fuerte o lanzarse de las cuerdas y no le pasaba nada. Hoy no se siente muy bien físicamente y me parece que le gustaría volver a ser el santo, al que no le duele ni le pasa nada. Tampoco me han dado los medicamentos en el IMSS. Ahorita no hay y creo que eso también me tiene descontrolado. A ver si en la semana ya surten la farmacia y me pueden dar lo de 2 meses, porque no hay abasto. Dijeron eso en las noticias y sí es cierto, porque por lo menos en la clínica donde yo voy, no hay. Miren, hay dos cosas que me parece pueden estar pasando. Por un lado, una parte de usted piensa que es el santo, al que no le pasa nada y piensa que al rato el malestar simplemente se le va a pasar. Por otro lado, también siente que en la farmacia de su mente no hay abasto de medicina para que se pueda sentir mejor. Siente que las cosas se acaban. Ya sabe que a mí me cuesta. Me cuesta saber que este cuerpo ya no da, que ya no jala. Pepe, no sé si es que su cuerpo ya no jale o que más bien es difícil pensar que ahora hay que cuidarlo de mejor manera, justo para que siga jalando. Lo entiendo. Es complicado imaginar que si su cuerpo siempre resistió a muchas cosas, ahora ya no aguante siquiera el que usted se coma unos antojitos. Creer que su cuerpo es el de aquel luchador que aguanta y aguanta todo le permite alejarse por un momentito de lo doloroso que resulta sentir que efectivamente tiene un cuerpo más vulnerable. Fíjese, ahora que lo pienso, yo creo que ni el santo aguantaba todos esos catorrazos. Y se ríe. Le digo en tono de broma. Bueno, y porque ese era su papel como luchador, pero usted también de repente somete a su cuerpo a un montón de catorrazos innecesarios. Fíjese cómo ya hasta es cliente de los antojitos, pues en el lugar saben cómo quiere que le preparen sus alimentos, lo cual quiere decir que va seguido. No creo que solo hoy se haya sobrepasado con la comida. Se ríe y me dice, ya me cachó. Le contesto, acuérdese de que yo no estoy aquí para ver qué come y qué no. Eso usted lo decide.
pero sí me parece interesante poder mostrarle que cuando se siente como el santo, se come los antojitos. El problema es que cuando se siente así, es difícil cuidarse. Vivir y cuidarse es luchar, pero otra cosa es creerse el luchador que piensa que no pasará nada, cuando en realidad eso puede provocar que no se cuide muy bien. Muchas gracias. Mil gracias, Natalia. Pues tenemos entonces aquí el material. Vamos a comenzar con los comentarios. Entonces voy a empezar yo con mi primera parte del comentario. Así que, bueno, eh, encontrarme con un historial como este fue para mí una gratísima sorpresa. Diadas como la integrada por el señor Pepe y su doctora Natalia no son lo habitual en el ámbito psicoanalítico. No es común que una terapeuta con formación psicoanalítica se comprometa con la atención de alguien de una edad tan avanzada y con una ubicación en la estructura social como la de este hombre. Así que la invitación a recorrer esta historia clínica, asistir al momento del tratamiento que Natalia nos comparte y elaborar una reflexión al respecto, además de un privilegio, fue para mí una convocatoria extraordinariamente interesante y también un desafío, porque este material clínico, sumado a la estimulante bibliografía que los organizadores del evento nos hicieron llegar dentro del marco del sugerente título para estas jornadas, me disparó una ráfaga de ideas en múltiples direcciones, cuyo ordenamiento y síntesis rebasó mis posibilidades para esta comunicación. Así que en lo que sigue voy a concentrarme básicamente en mis comentarios sobre el caso y aludiré muy brevemente al final algunas pocas de las consideraciones del raudal que bulló en mi mente al pensar en los desarrollos alcanzados por el psicoanálisis en nuestros días, con el enorme horizonte que se nos abre cuando más allá de la potencia del psicoanálisis propiamente dicho, la mirada se extiende hacia otras formas de intervención orientadas por el saber psicoanalítico con su enorme capacidad para beneficiar a personas como el señor Pepe. Con 80 años de edad, el paciente de Natalia recuerda a aquel paciente atendido por Hannah Segal a mediados del siglo pasado, caso que se hizo célebre al mostrar, para sorpresa de la misma terapeuta, los favorables resultados que logró obtener con alguien de una edad tan avanzada. Aquel hombre, a sus casi 74 años y con un brote psicótico, se había trasladado desde África hasta Londres a instancias de su hijo psicoanalista para ser atendido por Segal, una colega de mayor experiencia a la cual había comprometido para que lo recibiera. Y contra toda expectativa, los efectos benéficos del tratamiento duraron hasta el fin de la vida de este hombre, que sobrevino mucho más tarde de lo que se esperaba. La condición psicopatológica del paciente de Natalia es sin duda menos grave que la del paciente de Segal, pero en cambio procede de una condición social bastante menos favorecida. Con un nivel de escolaridad muy elemental, jubilado de un oficio que aprendió trabajando duramente desde muy joven, Pepe sufrió a temprana edad la pérdida de su padre en un accidente de trabajo acaecido mientras laboraba en el oficio con el cual su hijo llegaría a ganarse la vida. Criado en un barrio popular de la Ciudad de México por una madre violenta, quien tuvo otros 7 hijos de una nueva pareja y muy probablemente careció del tiempo y del interés para ofrecer a su primogénito los cuidados suficientes para evitar situaciones como el abuso sexual del que recuerda haber sido víctima a sus 9 años a manos de unos primos. Pepe es un hombre cuya vida transcurrió en un ambiente en el que, como dijo a su terapeuta, no se podía bajar la guardia, ser débil, frágil o enfermizo. ¿Qué pensar de su estructura psíquica y de su capacidad para aprovechar fructíferamente aún en esta etapa tardía de su vida un tratamiento como el que Natalia le ofrece? Por lo que ella nos relata, me queda la impresión de que los recuerdos del paciente están menos teñidos de amargura y hostilidad de lo que yo me hubiera esperado al saber de su difícil infancia y la dura vida que llevó. Algún personaje benévolo que no alcanzó a filtrarse en este breve historial habrá figurado sin duda en su temprana infancia y dejado su huella en él. Lo cierto es que de su vida infantil trae, por ejemplo, un recuerdo grato de sus juegos con los amigos del vecindario, aun si estos eran de luchas y luchadores.
Lo agradable, como la terapeuta interpreta, parece relacionado, entre otras cosas, con lo fuerte y poderoso que el juego le hacía sentir. En los recuerdos de su vida laboral, pese a la dureza de su trabajo, prevalece el disfrute, el gusto y satisfacción al aprender y ejercitar su oficio, la posibilidad de viajar y conocer mujeres. Luego logró hacer una pareja con la que sintió formar buen equipo durante una larga porción de su vida y su interés sexual en ella no parece haber decaído con el paso de los años. Sin embargo, las peculiares configuraciones de la identidad sexual de 2 de sus 3 hijos y la soltería de todos ellos dejan la inquietud sobre qué habrá ocurrido con la economía emocional de la familia que así formó, y no porque a estas alturas de su vida tuviera algún sentido empecinarse en averiguarlo. Él mismo se cuestiona sobre su posible responsabilidad en estos desenlaces al haber estado demasiado ausente de la vida del hijo y al haber sido demasiado permisivo con la hija. Algo esto último, por cierto, que yo valoraría más bien como positivo. Pero en todo caso, su propio pesar parece centrado en que su apellido no trascenderá y no tanto en el posible sufrimiento de los hijos. En la ladera dolorosa de los saldos de su larga vida, aparece lo que se presentó como motivo de consulta: el desencuentro y los pleitos con su mujer a partir de su jubilación. No es difícil imaginar la sensación de devaluación, de molestia e inadecuación que podría haber experimentado un varón de la condición social de Pepe, quien pasó su vida laboral fuera de casa, volviendo a ella solo para dormir, al verse de pronto confinado a este espacio, regido por una dinámica de la que nunca antes había formado parte, y en donde quizás se sentiría ahora poco útil o hasta estorboso, carente del relativo poder que como proveedor económico pudo haber tenido, y muy lejos de recibir los cuidados y atenciones que podría haber creído que merecía. Al considerar toda esta historia, me fue difícil eludir la idea de que esa omnipotencia inconsciente utilizada por él como mecanismo defensivo, que también detectó y empezó a trabajar su terapeuta, parecería ser casi como una construcción social y ocupacional tenazmente labrada desde los comienzos de la vida, desde las tempranas y rudas exigencias maternas hasta los juegos infantiles, la dura habilitación para el oficio y a lo largo de su vida toda, las penurias impuestas por la estrechez económica. Probablemente sin esa ilusión de omnipotencia que fue desarrollando desde muy temprano, hubiera resultado aún más doloroso enfrentar las exigencias de esta forma de vida. Solo que al final, estrategias defensivas como estas pasan su factura. Primero, en el intenso malestar que lo llevó a consulta cuando de pronto se quedó sin la pequeña cuota de poder que llegó a sentir en el ejercicio de su oficio, cuando por momentos le daba la sensación de poder hacerlo todo, como lo contó a su terapeuta, y en la salud y la fuerza de su cuerpo joven, capaz de trabajar bajo el sol sin comer, ni tomar agua, ni enfermar, ahora perdido. Y luego en esa pena que sin él saberlo aún, lo aguardaba en la siguiente vuelta del destino: la pérdida de su mujer durante la pandemia de COVID-19, contagiados ambos durante un viaje de vacaciones que de manera quizá gozosa, pero también imprudente, eligieron hacer. Bueno, pero me voy a detener aquí para darle paso al comentario de Carmen Islas. Carmen, por favor, adelante. Muchas gracias, Carolina. Pues buenos días. Agradezco mucho a la Comisión de las Jornadas Clínicas el trabajo de investigación y las lecturas que nos compartió sobre el tema de los pacientes de la tercera edad, especialmente a Natalia, que nos comparte también el material de su paciente. Hoy hablamos de la historia de Pepe, un paciente de 80 años que acude a tratamiento debido a que desde que se jubiló está todo el tiempo de malas con su hija. Se siente abrumado a partir de que muere la esposa y no sabe cómo lidiar con sus emociones. Las sesiones que nos presenta Natalia reflejan un mundo interno que repite el pasado. Pepe muestra aspectos depresivos como parte de su personalidad. Sus recuerdos tienen un contenido de desamparo. Le provocan tristeza y sentimientos de soledad. Recuerdos dolorosos como la pérdida del padre a una edad temprana y el maltrato por parte de su madre, poco cuidadosa, desgastada, que abusa de él desde chico, primos que también abusan de él. El mundo interno de Pepe, en parte, se parece al externo.
Es desolador, agresivo, carente de objetos buenos, padres descuidados y violentos, por lo que desarrolló defensas psíquicas para sobrellevarlo. Por otra parte, vemos a un hombre que puede seguir el modelo de un padre trabajador. Adoptó el mismo oficio que su padre soldador, que logró hacer una familia y fue buen proveedor. Es cierto que la mayoría de las personas que se acercan a una edad avanzada están expuestas a la incertidumbre del porvenir, a las dificultades que puede representar la pérdida de la salud física, situación en la que se agudizan los sentimientos depresivos. Sin embargo, nuestro interés, como lo ha hecho Natalia, debe concentrarse en la experiencia vivencial de las sesiones, el clima emocional que se crea en el consultorio, en cómo se manifiesta la transferencia, reconociendo nuestra contratransferencia y en el análisis de sus sueños, porque a pesar de la edad del paciente nos enfrentamos a una persona con características particulares y conflictos inconscientes que debemos atender. Por ejemplo, al principio del tratamiento, la analista veía a un hombre que al parecer la intimidaba, pero fue capaz de reconocer las partes más frágiles y necesitadas de él y luego logró trabajar de manera más cómoda. Analiza los conflictos que lo llevan a vivir el envejecimiento, como un déficit, por ejemplo, la competencia y la rivalidad con los hermanos, las ansiedades de castración que ha presentado a lo largo de su vida. Pepe tenía mucho miedo a las mujeres porque las sentía peligrosas. Todo esto lo lleva a compararse con los compañeros de juego, los hijos, los médicos a los que le cuesta mucho trabajo reconocer y en la transferencia con la psicoterapeuta. El proceso pasó poco a poco de una psicoterapia de apoyo a una terapia psicoanalítica que lleva años y en la que se abordan los conflictos inconscientes, a pesar de las limitaciones en el número de sesiones y en los encuentros presenciales. Es decir, que los conflictos infantiles y las estructuras defensivas se pueden analizar en un paciente adulto que ha organizado su estructura de carácter a partir de ellos, al igual que podemos verlo en un niño o un joven que arma de forma rígida su carácter y que probablemente sea muy difícil poder analizar. El tratamiento abre la posibilidad de reconocer y acceder a fantasías y preocupaciones más profundas. Por ejemplo, Pepe ha podido hablar de la culpa que le genera la orientación sexual de sus hijos y el miedo a la muerte. Llama la atención que el miedo a morir es muy grande, al punto de no ser capaz de nombrar la muerte. Relacionado con ello, pensamos en el accidente por el que muere el padre de Pepe. Así, el análisis aparece como un espacio que le ha permitido, gracias a un analista que le escucha atenta y cordialmente, nombrar lo innombrable, identificar sus emociones y poner en palabras sus fantasías sexuales infantiles y de castración, sus sueños y sus vivencias presentes. Cada una de estas emociones las podemos ver reflejadas en la sesión que nos comparte Natalia. Su estado mental se despliega en los encuentros con su terapeuta. Se expresan en el sueño que él vive como un sueño premonitorio de muerte. Pepe habla con la esposa muerta y le explica que ya se van a encontrar. Es común que como parte de la elaboración del duelo, la persona que perdió a un ser querido lo sueñe vivo. También el viaje de diversión en el que se va a reencontrar con su familia lo siente como peligroso porque para él puede ser el último viaje de su vida. Se despide de antemano de su analista. Otro aspecto que considero acertado en la labor de Natalia con Pepe es la manera en la que eligió trabajar con su paciente, pues se trata de un hombre que procede de un medio sociocultural bajo, que tuvo limitaciones para desarrollarse intelectualmente, con un pensamiento concreto, sin grandes ambiciones. Por ello,
Natalia ha procurado que sus intervenciones sean claras, sencillas, utiliza los términos que él usa para expresarse, de manera que logra que él comprenda lo que le explica y hace un encuentro cercano con él. Natalia describe a un hombre que trata de lidiar con todas sus experiencias y con sus defensas narcisistas. Omnipotente, controlador, suele negar la realidad como su descuido de enfermar de COVID. También cuando dice que se siente triste porque supone que se perderá su apellido. Se siente responsable por la decisión de sus hijos de considerarse homosexuales, también de que su esposa se contagiara y muriera. Hay momentos en los que parece que Pepe toma decisiones sin pensar en las consecuencias. Desde la parte omnipotente, Natalia interpreta el recuerdo del famoso luchador El Santo como la propia parte de Pepe que aguanta los golpes así, cual si fuera un poderoso luchador. En el caso de pacientes narcisistas que no solucionaron la pérdida con anterioridad, puede peligrar su estabilidad psíquica, porque se destruye el equilibrio de las defensas narcisistas y las fantasías de imágenes idealizadas e inmortales que cumplen el deseo narcisista de la madre o del padre. Son pacientes que pueden revivir conflictos infantiles, orales, anales y edípicos, de envidia, humillación y vergüenza. En el vínculo transferencia-contratransferencia, Pepe va reconociendo el deseo de recibir apoyo de una madre benevolente que lo comprende. Poco a poco puede ir cambiando la imagen de la madre agresiva y exigente e incorporar otra más cariñosa que lo ayuda a cuidarse a sí mismo. Uno de los problemas para él será el de preservar la vitalidad y la relación emocional con su objeto primario, al mismo tiempo que aparecen los sentimientos de odio, núcleo de la depresión. El cambio psíquico le ayuda a disfrutar de experiencias, de relaciones necesarias para la función de una vida plena antes de morir. Es lo que Pepe plantea cuando expresa su deseo de viajar para encontrarse con su familia, aunque esto le genera dudas y ansiedades al enfrentarse a situaciones nuevas o amigos que hace mucho tiempo no ve. En su mente han surgido posibilidades nuevas y atractivas. Este análisis nos permite pensar en las posibilidades del psicoanálisis hoy en día y afirmar que no hay ninguna duda sobre el alcance en su aplicación a personas de edad avanzada. Elaborar los conflictos reprimidos les permite que resurja en ellos la vitalidad, el deseo de trabajar y de vincularse con sus seres queridos. Se ha comprobado que proponerse proyectos de vida y tener actividades creativas prolonga la existencia, afirma la identidad y da un sentido a la existencia. En la actualidad, la expectativa de vida ha cambiado. Llegan a nuestros consultorios un número mayor de pacientes de la tercera edad, por lo que cada vez más parece necesario hablar del tratamiento de pacientes mayores. Piden consulta por su propia cuenta o son llevados por sus familiares como Pepe, que fue atendido a solicitud de su hija, lo que puede haber generado una herida narcisista para él y ser transferida como resistencia en la transferencia al ser Natalia alguien menor a él. Varios analistas piensan que la necesidad de dependencia en este periodo revive la posición depresiva, lo que puede desencadenar síntomas neuróticos o incluso llevar a un colapso psicótico. Encontramos una descripción de la sensación de derrumbe y la somatosis de estos estados en un artículo escrito por Haras. Cuando trabajamos con un funcionamiento neurótico, la interpretación es una herramienta fundamental para que surjan los recuerdos reprimidos. Pero cuando estamos en el campo del funcionamiento no neurótico, como es el caso de la somatosis, tenemos que construir los recuerdos a partir de la repetición en la transferencia y en la contratransferencia. Es común que los tratamientos con estos pacientes tomen las características de una psicoterapia por las restricciones formales de tiempo, económicas
de desplazamiento y por la atención de la problemática actual. En este caso, el tratamiento de una sola vez por semana no ha sido un obstáculo para que Natalia despliegue la comprensión analítica sobre sus experiencias emocionales, su estado mental, sus conflictos, y ha establecido un vínculo profundo que ha llevado a Pepe a encontrar apoyo en la familia, imaginarse un viaje, salir de casa y sobre todo cuidar de su salud. Gracias. Entonces, Marta. Muchísimas gracias, Carmen. Escuchemos ahora la primera ronda de la participación de Marta. Adelante. Gracias, Carolina. Bueno, quiero agradecer al comité organizador por invitarme a participar en estas jornadas clínicas y mi agradecimiento a los doctores Celia y Norberto Bleichmann por abrir estos espacios científicos que permiten enriquecer nuestra formación y práctica clínica. Les mando un saludo a Carmen y a Carolina, me dio mucho gusto compartir con ustedes esta mesa. Cuando me llegó el material, me pasó lo que Carolina, tuve una sorpresa muy agradable, el material me sorprendió, me conmovió, le pensé, qué suerte tiene Pepe de tener una terapeuta como Natalia. Entonces, Natalia, te felicito por el excelente trabajo que has realizado con Pepe. Me gusta mucho la forma en cómo has trabajado con él y el vínculo emocional que se ha establecido entre ustedes. Considero que han hecho un buen equipo y gracias a tu calidez, tu escucha analítica y el buen trabajo interpretativo, has podido ayudarle a comprender quién es él, qué le pasa, así como los distintos aspectos de su personalidad y su mundo interno. Esto ha beneficiado de manera importante su vida, como cuidar su salud, no solo emocional, sino física, tener una relación más activa y cercana con la familia, tener ilusión de hacer un viaje a Acapulco, el logro de un bienestar emocional y abrazar la vida con entusiasmo y responsabilidad. Este tratamiento es un ejemplo de que la psicoterapia de apoyo puede ayudar en forma significativa a las personas que lo requieren. Hace unos años, los analistas estaban reacios a recibir pacientes adultos mayores. Freud fue el primero de ellos. En su artículo El método psicoanalítico, menciona que una de las condiciones desfavorables para el tratamiento era la edad del paciente. Pensaba que esta no debía ser mayor a los 50 años, pues el carácter carecía de plasticidad, que los ancianos de 50 años ya no eran educables y que había tal cantidad de material para elaborar que los tratamientos se podían prolongar en forma indefinida. Consideraba también que había pocas posibilidades de obtener resultados favorables y esta idea nunca la modificó. Abraham, un analista más aventurado, abre la puerta para el tratamiento de pacientes adultos mayores. Trató pacientes graves y cuando el tratamiento fracasaba, pensaba que se debía a la incapacidad del paciente para recibir las interpretaciones del analista y rechazar todo lo indeseable, por lo que consideraba que lo importante era la disposición emocional del paciente y no tanto la edad cronológica. Sigal fue una de las primeras psicoanalistas en publicar un trabajo acerca del análisis de un paciente de 72 años. El paciente presentaba un estado psicótico crónico, con depresión, hipocondria y delirios paranoides. Tenía un terror inconsciente a la muerte, percibida como persecución y castigo. Idealizaba su juventud y esperaba inconscientemente que el tratamiento se la devolviera. Durante el proceso psicoanalítico, la ansiedad persecutoria y la idealización disminuyeron. Reconociendo sus propias limitaciones, elaboró las ansiedades depresivas y enfrentó las emociones ambivalentes hacia las personas amadas. La vejez cobraba otro sentido, como reencontrarse con sus viejos amigos, retomar actividades y significar la muerte como un anhelo de encontrarse con los padres muertos a los cuales ya no se les temía. El duelo elaborado y la tristeza no interfirieron con la posibilidad de sentir esperanza, de que valía la pena vivir, sus objetos internos habían sido rejuvenecidos y dignos de ser conservados. Que por cierto, Carolina, este paciente que leímos murió a los 85 años muy tranquilo en su cama.
Sigal, entre otros, piensan que en la vejez aumenta el miedo inconsciente a la muerte. Pero este miedo no se refiere a la muerte en concreto, sino a un sentimiento de angustia que tiene que ver con todas las pérdidas y duelos que se van enfrentando a medida que vamos envejeciendo. Otros autores consideran que algunos pacientes, cuando reconocen este miedo, pueden llegar a cancelar toda gratificación, ya que se ven obligados a abandonar la fantasía de un objeto ideal inmortal, equivalente a un pecho bueno, y de renunciar a cualquier experiencia satisfactoria en el futuro. Pollock considera que la muerte también puede tener otros significados, como adquirir una sensación de libertad y la posibilidad de liberarse del dolor y la angustia. Cabe aclarar que el miedo inconsciente a morir no es exclusivo de esta etapa. Observamos infantes y adolescentes que tienen este tipo de angustias. Cada fase de la vida conlleva pérdidas y duelos, y en la vejez se agudizan. Lo importante es que en cada paciente es explorar las fantasías inconscientes relacionadas con los temas que se abordan en la sesión. Erickson extiende las fases del desarrollo de la niñez a la vejez. Cada periodo de la vida tiene un desafío o una crisis que enfrentar. Y estos son procesos necesarios que conducen al cambio y desarrollo. La vejez puede ser una etapa serena o llena de inquietud. Waddell, entre otros autores, piensa que en este periodo de la vida, el éxito o fracaso de cómo se enfrentan las crisis actuales depende de la forma en cómo la persona ha librado sus batallas en el pasado, con respecto a duelos, separaciones, culpas y decepciones, entre otros, así como la tolerancia para soportar el dolor mental en el pasado y los mecanismos de defensa utilizados para evitarlo. Pepe asiste a una psicoterapia de apoyo una vez a la semana, donde es escuchado y se siente comprendido. La psicoterapia de apoyo no implica trabajar con hechos concretos de la realidad externa. Esta no se niega, pero lo interesante es la posibilidad de armar con el paciente un diálogo único e íntimo de confianza, en donde pueda ir comprendiendo que su mundo interno es lo que le da sentido al mundo externo. Y a veces los conflictos actuales pueden tener que ver con situaciones del pasado no elaboradas e ir adquiriendo la capacidad para integrar el amor y el odio, las alegrías y decepciones, capacidades y limitaciones, lo que fue y lo que no pudo ser, pensar las experiencias del pasado y presentes desde distintas miradas, obteniendo múltiples significados y encontrando otras formas de gratificación. Se trata de ayudar al paciente a recordar, evocar, elaborar, tolerar el dolor mental, experimentarse a sí mismo y al mundo en el que vive de una manera distinta, con la posibilidad de apasionarse por la vida, y esto apunta a un crecimiento emocional. Junkers menciona que los autores posclinianos se enfocarían más en la conciencia gradual de la muerte, la finitud de la vida y en elaborar la posición depresiva, mientras que otros autores, como Quino II, señalan la necesidad de construir, es decir, reexperimentando las experiencias de la vida en una situación única con el analista en el presente. Wallerstein menciona que una psicoterapia psicoanalítica apunta a áreas más específicas, dejando de lado aspectos de la personalidad sin afectarse, enfocándose en fortalecer al yo, donde el analista tiene un papel más activo, evitando las interpretaciones transferenciales y que se desarrolle la neurosis de transferencia. Kemper menciona que en la terapia de apoyo se busca suprimir los síntomas y disminuir la ansiedad que estos generan, así como restablecer un equilibrio emocional a partir de reforzar las defensas positivas del paciente. Se utilizan técnicas como el señalamiento, el esclarecimiento y la confrontación cuando el paciente niegue o tenga dificultad para reconocer situaciones dolorosas, y por medio del apoyo emocional, dar aliento, señalar las fortalezas y bondades del paciente. La relación transferencia contra transferencia no es interpretada, pero tampoco es ignorada. Hay que tener cuidado en este tipo de terapia de no infantilizar al paciente con una postura excesiva de apoyo
que lleve a una contraidentificación proyectiva del parte del terapeuta. Juncker cita varios autores y menciona que en el tratamiento con adultos mayores, el analista tiene que tomar en cuenta ciertos elementos que pueden afectar el desarrollo del trabajo analítico. Por ejemplo, una joven analista atiende a un adulto mayor, el paciente puede representar a la figura de los padres y el analista podría tender a ser sumiso o complaciente con este. Durante las sesiones se va a enfrentar a temas como la muerte, las enfermedades, la locura, el declive de las capacidades, el estar en la última etapa de la vida. Estos son contenidos que pueden evitarse, ya que afectan o pueden afectar a su narcisismo y provocan sentimientos dolorosos. También se debe tener cuidado de que su deseo de no lastimar al paciente evite dar interpretaciones adecuadas. El analista puede ser seducido por el paciente para evitar el dolor psíquico en lugar de enfrentarlo. Asimismo, el paciente adulto mayor puede utilizar su edad como una defensa, donde el analista descuide los aspectos hostiles del paciente. Y hasta aquí termino mi primera parte. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Pues entonces continuamos con la segunda ronda de comentarios. Retomo yo el mío. Pues les comparto que yo puedo imaginar al señor Pepe en los primeros 3 años de trabajo con su terapeuta, batallando por elaborar el duelo de la pérdida de su juventud, de su fuerza y de su trabajo, con todo lo que esto le habrá significado. Quizá ese trabajo le habrá ayudado a mejorar la relación con su mujer, como me parece que se trasluce en el mensaje tranquilizante que le mandó a Natalia al inicio de la pandemia, informándole de que ambos estaban bien. Sustento también la hipótesis de que la relación con la mujer debe haber mejorado gracias a la primera etapa del tratamiento, en que este inesperado y trágico fallecimiento de la mujer le trajo a él una intensa tristeza con desánimo, falta de apetito, dificultad para el sueño, pero no lo llevó a una reacción melancólica. En cambio, se abrió para él la posibilidad de avanzar acompañado una vez más por su terapeuta en un proceso de duelo que al año del suceso lo tiene contento de poder caminar por las calles, deseoso de comer antojitos, algo de nuevo no del todo prudente, pero sí muy gozoso, y sobre todo disfrutando de la relación con su joven terapeuta, a quien desea seguir dándole guerra, en una transferencia que quizá en su fantasía inconsciente condense a una hija interesada en su bienestar, una linda y joven novia y la madre amorosa que seguramente deseó tener en su infancia. A veces también quizá a su terapeuta, como ella intenta subrayarle. La esposa cada vez es más un objeto de su mundo interno, como nos describía también Carmen. Se ha convertido en una interlocutora con la que platica amigablemente. Recuerda con nostalgia y cariño a sus contemporáneos fallecidos y espera con ilusión su próximo cumpleaños para irse de viaje a ver a su familia. ¿Y qué tal si la voz que aparece en su sueño advirtiéndole cuidado fuera, entre otras cosas, una suerte de antídoto para su ancestral omnipotencia? Claro que él expresa su temor a que pudiera ser un anuncio de la muerte, pero ese temor nos habla no solo de posibles impulsos autoagresivos o agresivos, sino a la vez de sus deseos de seguir con vida. Con Natalia ha ido aprendiendo a darse los cuidados corporales que antes se encontraban enteramente fuera de su perspectiva, como lo estaba también la conciencia de su mundo interno. Tendrá que continuar aprendiendo a responsabilizarse de su autocuidado en lugar de delegarlo infantilmente en los hijos o en la terapeuta. Mucho más queda por examinar, comentar y reflexionar sobre este caso, pero como estoy por llegar al límite designado para mi participación, voy a ocupar el pequeño espacio que me queda con las siguientes reflexiones. La lectura de este conmovedor historial me llevó a preguntarme por qué las personas mayores o las personas de baja condición socioeconómica no podrían beneficiarse con mayor frecuencia de un tratamiento de orientación psicoanalítica. Sabemos que las reservas de Freud frente a las limitaciones de los pacientes de edad avanzada han sido debatidas por diversos autores. Además de que la noción misma de edad avanzada ha cambiado bastante y seguirá cambiando históricamente. Pero sabemos también que no todas las mentes tienen la misma propensión a resultar beneficiadas por lo que el método psicoanalítico tiene para ofrecer.
entre otras cosas, por lo que este mismo método requiere en términos del funcionamiento de la mente para lograr sus efectos. Ya Marta ha hecho varias referencias a este punto. Es aquí donde conviene recordar que, como bien lo señaló Segal, los analistas han tratado de empujar desde un inicio los límites de la analizabilidad para ampliar el alcance de sus esfuerzos. Entre los herederos del legado freudiano, valiosos autores y autoras han logrado extender los alcances teórico-clínicos del psicoanálisis, como por ejemplo Klein y su trabajo con niños muy pequeños, Bion en el mundo anglófono y Lacan en el francófono con sus indagaciones en el terreno de la psicosis, y más recientemente los estudios de Green en el mundo francófono y Kernberg en el anglófono, de esta otra estructura hoy conocida como fronteriza, en busca de modalidades de trabajo psicoanalítico adecuadas para trabajar con ellas. ¿Por qué no entonces podría ocurrir algo similar para quienes se encuentran en este otro extremo de la vida, que es la vejez? Al considerarlo, no podemos obviar debates como el sostenido por Kernberg y Gebold en torno a las variaciones en el funcionamiento psíquico de las personas que, más allá de la edad, influyen en la capacidad de su mente para la representación y que pueden requerir modificaciones del psicoanálisis clásico. Aún así, yo tendería a coincidir con la entusiasta y apasionada defensa que hace Kernberg de la importancia de extender los beneficios de la potencia del psicoanálisis a grupos de personas que por diversas razones no tendrían acceso a este, con el desarrollo de técnicas alternativas nutridas por ese saber, como sería la psicoterapia de apoyo de orientación psicoanalítica del tipo de la que vimos en el historial que aquí nos ocupamos y que Marta nos ha tematizado, o con técnicas como el psicodrama analítico individual mencionado por Gebold, que sería otro ejemplo de lo que la creatividad psicoanalíticamente informada puede generar. Modalidades psicoterapéuticas alternativas como estas permitirían ajustar los tratamientos a las necesidades de los pacientes para acompañar con buen fruto tanto a aquellas personas para quienes, como poéticamente lo decía Daniel Quino II, envejecer es continuar con la aventura de la vida, como para aquellas que, obstaculizadas en alguno de los momentos previos de su ciclo vital, experimentan procesos de envejecimiento tortuosos y requerirían del auxilio de un tratamiento de orientación psicoanalítica para lograr avanzar en ellos. No obstante, me queda un último obstáculo a considerar en el estudio de cómo acercar los beneficios del saber psicoanalítico a la mayor cantidad de personas posible. Me refiero al que interpone el poder adquisitivo. Cuando el acceso a los cuidados destinados a propiciar el crecimiento y desarrollo psíquico se encuentra regido por las leyes del mercado, este termina por ceñirse a esa última limitación. Pero aquí, una vez más, el ingenio y el compromiso de los psicoterapeutas que se interesan por las necesidades de los grupos más desfavorecidos de la población podría ponerse en juego. Clínicas comunitarias como esta, en donde el señor Pepe logró encontrarse con Natalia, son una valiosa alternativa. Casas verdes, Maison Verte, como la que en otro tiempo y en otro lugar llegó a instituir Dolto para los niños y sus madres, podrían pensarse también para los adultos mayores. ¿Y cuántas posibilidades más, siempre sólidamente fundadas en los avances del conocimiento psicoanalítico, podrían ser ideadas si se echa a andar la imaginación? Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y paso de nuevo la palabra a Carmen. Muchas gracias, Carolina. Voy a retomar algunas ideas que ya Marta ha estado desarrollando, porque me parece que este artículo que leímos sobre el envejecimiento es bastante interesante. Creo que lo pueden ustedes también leer ahora que tengan la bibliografía. El impacto en la mente del analista que se enfrenta con un anciano es intensa, porque queda expuesto a las proyecciones de las angustias de muerte y pérdidas. Natalia lo explica muy bien cuando dice que ella se observa preocupada por sus citas médicas y la ingesta adecuada de sus medicamentos, por lo que decide involucrar más a la hija para que lo atienda, un recurso necesario en estos tipos de psicoterapias, sin perder el acento en la comprensión del inconsciente, fantasías, transferencia con transferencia y sueños. El trabajo con Pepe coincide con algunas de las ideas de Junkers, analista alemana al que se hacía referencia Marta,
quien considera, entre otras, la importancia de la reelaboración de la fase depresiva y también la relevancia y utilidad de los procesos de elaboración de etapas anteriores del desarrollo psicológico y la significación de las construcciones en el análisis. A partir de un trabajo, el doctor Norman Cohen, Junkers piensa que la vejez puede ser un momento de crisis y cambio para muchas personas. Se centra en la relación entre el envejecimiento y la identidad personal. Piensa que el envejecimiento puede ser un desafío para la identidad, ya que a medida que las personas envejecen, enfrentan cambios en su apariencia, capacidad física, autonomía y rol social. Sostiene que puede ser también una oportunidad para la reflexión y el crecimiento personal, ya que las personas pueden encontrar nuevos significados y propósitos en la vida. En este sentido, la terapia psicoanalítica es útil para ayudar a las personas mayores a lidiar con problemas como la soledad, la pérdida de seres queridos y la ansiedad por la muerte. A un mayor conocimiento y un reconocimiento de lo vivido, manteniendo de ese modo el equilibrio psíquico. La repetición en la transferencia es una nueva oportunidad de adquirir sentido, de transformar dichas huellas en representaciones, en tejido psíquico, de convertir el inconsciente no reprimido en inconsciente reprimido y de desplegar las fuerzas de la vida. La interacción entre un terapeuta joven y un paciente de avanzada edad es interesante. Al inicio del tratamiento por la diferencia de edad, el paciente puede ver al analista como su hija, es decir, preocupado por quién es ella y sus problemas, y sentir que él es el que enseña y ella la que aprende. Pepe desconfía de los conocimientos y capacidades de su terapeuta y parece menospreciarla, invirtiendo la relación. Por otra parte, la edad manifiestamente mayor del paciente puede funcionar como contrarresistencia en el terapeuta más joven al analizar las transferencias parentales que el paciente hace sobre él. El trabajo con estos pacientes puede ser un problema para el analista porque la edad real de los pacientes puede incrementar la fantasía inconsciente de estar delante del padre o de la madre. Acercarse a analizar la sexualidad de los padres puede resultar difícil si el analista no ha podido resolver sus conflictos edípicos. La idea de que las personas mayores están más cerca de la muerte genera en los analistas jóvenes sentimientos de culpa y el miedo a generar depresión, y en los analistas más viejos tener que encarar la propia finitud, a la vez que el riesgo de quedar presos en las identificaciones concordantes con el paciente. Mellows, psicoanalista inglesa que se interesa en el análisis de la transferencia en el tratamiento de ancianos, explica que el analista puede que sea vivido como una figura significativa del pasado del paciente, especialmente de la pubertad y de la adolescencia, independientemente de la edad real del analista, por lo que a veces los papeles de transferencia de progenitor e hijo se invierten, así como el analista iguala al paciente mayor con sus propios padres. Es común que en estos tratamientos se presenten algunos problemas técnicos para mantener el encuadre, porque la salud de los adultos mayores es frágil. Tienen que ir a visitas médicas y dependen de otros que los acompañen o para asumir los gastos. Estoy de acuerdo con Junkers, quien cita a Jacques, para aclarar que el tratamiento psicoanalítico no tiene que cambiar técnicamente por las ansiedades, sufrimientos y dolores objetivos. Se deben interpretar las fantasías de muerte, de inmovilización e impotencia en el que yo está sujeto a una fragmentación violenta, conservando la capacidad de experimentar la persecución y la tormenta a la que está sometido. También identificar las ansiedades sexuales infantiles y no estoy de acuerdo con otros autores que han planteado la posibilidad de que es necesaria una modificación de la técnica. Los analistas próximos a la teoría kleiniana se centran en el proceso de toma de conciencia gradual de la muerte y de la finitud de la vida, proceso que requiere volver a reelaborar la posición depresiva
mientras que desde otros enfoques se enfatiza la necesidad de llevar a cabo un proceso de reconstrucción personal. De acuerdo a Korovsky, los terapeutas de ancianos deben tener suficientemente elaborada su situación erípica. Recalca la idea de la importancia del análisis personal, la formación teórica y el entrenamiento para que un terapeuta que se ocupe de la psicoterapia de las personas mayores pues, pueda realizar su labor. Me parece que el beneficio del tratamiento ha sido invaluable. Pepe ha encontrado un espacio de contención libre de críticas, una escucha atenta sin cuestionamientos. Después de varios años de psicoterapia de apoyo, Natalia ha consolidado una relación que ha transitado a una psicoterapia psicoanalítica. Trabaja con las motivaciones inconscientes, ha ayudado a Pepe a reconstruir su historia, entender de manera más profunda quién es él, el significado de su experiencia y de sus problemas emocionales. Los resultados en la psicoterapia pueden ser más limitados y modestos en términos de cambios estructurales, pero muy valiosos porque impactan más rápido en la mente del paciente y tienen grandes beneficios que implican que la persona lleve una vida más plena y feliz. Para terminar, comentaré una idea que desarrolla Quínodos sobre la consideración del tiempo en esta etapa que confronta el narcisismo. En un artículo maravilloso al que hacía alusión también ya Carolina, lleno de metáforas y referencias artísticas, analiza la representación del tiempo en la vejez. Encuentra que ciertas personas se defienden contra la angustia de morir gracias a la representación de un tiempo infinito, con la ilusión de un futuro tan lejano que crea la ilusión de que la muerte puede ser postergada. A diferencia de ellos, otros desean vivir hasta el extremo. Toman en cuenta la duración ilimitada de su vida, viven el tiempo presente intensamente, tienen una representación del tiempo de otra cualidad que toma en cuenta lo efímero de nuestra vida, lo que da lugar a lo que Quínodos denomina segundos de eternidad, que se encuentran en breves instantes vividos intensamente en ciertas pequeñas frases que han animado nuestra existencia, momentos que condensan una toma de conciencia que permanece presente toda la vida. Piensa que la terapia es una oportunidad para que las personas mayores recuerden esos momentos, brinda un espacio importante para un trabajo precioso en ella. Volver a pensar el conjunto de su vida y reconstruir su historia interna para darle coherencia es una forma de apropiarse de su propia vida. Envejecer activamente es quizás aprender a amar mejor, dice Quínodos. En conclusión, la historia de Pepe ilustra algunos de los desafíos que pueden surgir en la vejez y cómo el psicoanálisis puede ayudar a las personas a lidiar con estos desafíos de manera más eficaz. La relación terapéutica se convierte en un espacio donde las personas mayores pueden explorar sus sentimientos, pensamientos, experiencias de una manera segura y confidencial, lo que puede ayudar a promover una subjetivización a partir de la reconstrucción de la historia personal, un aumento del autoconocimiento y un crecimiento personal. Nos muestra la posibilidad de trabajar con la realidad psíquica más allá de la edad y cómo a través de comprensión, Pepe ha reducido los aspectos narcisistas y va superando sus sentimientos depresivos, accediendo a fuentes de gozo en el mundo externo por la introyección de un analista como una figura benévola, cuidadosa e interesada en su salud. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias, Carmen. Pues escuchamos ahora a Marta antes de pasar a darle la palabra a los asistentes. Adelante, Marta, por favor. Gracias, Carolina. Bueno, hoy en día es considerable la población de adultos mayores que solicitan tratamiento. Pienso que la edad es un elemento para tomar en cuenta como una forma de identificar el periodo de vida en el que se encuentra la persona, así como observar si posee las capacidades físicas y mentales adecuadas para poder ser tratado. También hay que tomar en cuenta otros elementos como la motivación, la disponibilidad emocional, la estructura de la personalidad, la tolerancia al dolor mental, su propia curiosidad para conocer su mente y aventurarse a describir aquello que desconoce de sí mismo.
¿Cuántos pacientes que no son adultos mayores carecen de una vida imaginativa y presentan rigidez en su pensamiento con la imposibilidad de reelaborar sus experiencias, esterilizando el vínculo analítico y aniquilando cualquier conocimiento que se pueda obtener? Ahora me gustaría retomar la historia de Pepe. Pepe es hijo único. Su padre muere en un accidente de trabajo cuando él tiene 5 años. Curiosamente comparten el mismo oficio. La madre se casa con otro hombre y procrea 7 hijos. Menciona que no fue buena la relación con la madre y que esta fue muy cruel. Relata una historia de abusos psicológicos y sexuales. En su juventud temía a las mujeres por miedo a que lo contagiaran de una enfermedad de transmisión sexual. Pepe es un hombre que descuidaba su salud, se fue de vacaciones con su esposa durante la pandemia, con el resultado de que se contagiaron y ella murió. Se me ocurre que hay varios temas que se podrían trabajar con Pepe, cuando sea el momento adecuado y el material pertinente aparezca en la sesión. Rescataría el amor, la fuerza y la potencia del padre, así como la bondad, belleza y seguridad de la madre, y el amor hacia ambos, evocando experiencias felices y también vivencias de odio, tristeza y decepción. Elaborar el enojo hacia el padre por haberlo dejado y el odio hacia la madre promiscua por casarse con otro hombre y procrear varios hijos. Quizás sus pensamientos hostiles hacia ella y sus fantasías de atacar su cuerpo provocaron la ansiedad persecutoria de ser contagiado de una enfermedad sexual por parte de las mujeres. Lo ayudaría a rejuvenecer a la figura parental para que se identifique con unos padres buenos que lo protegen frente a estar identificado con un padre ausente y una madre interna hostil que lo sigue maltratando. Con esto se posibilita la reparación de la escena primaria en la fantasía inconsciente y la capacidad para reparar genera esperanza. El odio que despiertan los objetos amados puede ocasionar una culpa muy intensa y por lo tanto hay una necesidad de castigo por los deseos hostiles y eso hay que tomarlo en cuenta. También me gustaría ayudarlo a disminuir la idealización y la omnipotencia de la juventud. Pepe menciona que jugaba a ser el santo, aguantando todo sin que le sucediera nada. Poder recrear esos momentos felices y omnipotentes de la niñez y al mismo tiempo aceptar que ya no lo es y que por lo tanto se tiene que cuidar y no exponerse a situaciones de abuso y de peligro. Natalia se lo hace saber cuando le dice que cuando se siente que es el santo, no se cuida y lo ha ayudado a que paulatinamente acepte sus limitaciones. Supongo que en su infancia le fue difícil contar con una figura con quien pudiera hablar, que lo comprendiera y le brindara consuelo y confianza. Y creo que esto es lo que está encontrando en su terapeuta. Utilizaría un tono vital, alegre, de esperanza, como pienso lo hace Natalia. Pepe tiene 2 hijos homosexuales y se siente culpable por ello, como si él omnipotentemente fuera el causante de la sexualidad de sus hijos. Se le puede hablar de los aciertos como padre y también de las fallas, sabiendo que no hay padres perfectos y que hizo lo mejor que pudo. En la sesión menciona que ha tenido una pesadilla y en la sesión anterior tuvo un sueño parecido. Hay una voz que le dice, cuidado, y asocia con que algo malo va a pasar. Esto puede aludir a la ansiedad persecutoria, producto de sus sentimientos hostiles, y al mismo tiempo nos puede hablar de un objeto interno bueno que lo protege y lo cuida, y que le avisa que se tiene que cuidar de sí mismo cuando se pone omnipotente o maníaco, y eso hace que se exponga a situaciones que le pueden causar daño, como por ejemplo cuando se fue de vacaciones durante la pandemia. Me parece que con el buen trabajo de Natalia eso se está logrando. Ya se puede cuidar a sí mismo, como por ejemplo cuando camina, ya voltea hacia abajo y para ver dónde va y no caerse, ¿no? Está más consciente de la comida que ingiere, aunque de repente se eche pues, sus antojitos, ¿no? Este tipo de terapia en ocasiones es importante tomar en cuenta a la familia, pero me parece que Natalia ha tomado un rol más activo de lo necesario al llamar cada 2 meses a la hija para que el padre sea atendido. Me parece que la terapeuta se ha aliado con la parte pasiva de Pepe y con el niño interno de su mente que piensa que mamá es la responsable de su cuidado y bienestar y se siente con el derecho de reclamarle cuando ella no lo hace.
Esto la convierte en una mala madre, quien ahora está representada por los hijos, y me parece que es Pepe quien debe de tomar la iniciativa y responsabilidad de su vida. Al disminuir las identificaciones proyectivas, el paciente puede hacerse cargo de sí mismo en lugar de colocar la responsabilidad en el otro. Me parece importante explicarle cómo todos libramos una batalla en la mente entre los aspectos más saludables y los más destructivos de la personalidad, la que nos lleva a no cuidarnos, a exponernos a situaciones de peligro y la que nos estimula a cuidarnos, a sentir entusiasmo por la vida a pesar de las limitaciones. Klein piensa que la integración nunca va a ser completa, pero cuanto más uno se acerque a ella, más fuerte será el carácter, la sensación de completud y mayor el equilibrio emocional. Me parece pertinente lo que señala Natalia sobre la importancia de esclarecer el espacio analítico. No se trata de una sesión médica, sino de un espacio donde Pepe pueda conocerse e ir adquiriendo en forma paulatina un continente interno que le ayuda a pensar en sus conflictos en lugar de actuar o somatizar. Jacques menciona que reelaborar la posición depresiva implica un viaje doloroso de autoexploración hacia la interioridad que puede redundar en una vida creativa más profunda. Asimismo, ayuda a aumentar la capacidad para amar y sentir gratitud, contactar el odio y sentirse perseguido por él, llorar por lo pasado y por lo que se ha perdido, alegría por lo que se ha obtenido, y ahí es cuando podemos comenzar a llorar nuestra muerte final. Quisiera terminar con una frase del poeta inglés Thomas Stearns Eliot que dice: no dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conoceremos por primera vez el lugar. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, pues hasta acá nuestros comentarios. Llega el momento de abrir la conversación con los asistentes y para abrirla entre también nosotros, los integrantes de la mesa y con los asistentes, voy a hacer unos cuantos comentarios reuniendo algunos de los puntos importantes que han emergido aquí. Quiero comenzar mencionando la habilidad psicoanalítica de Natalia y su sensibilidad para trabajar con una persona como Pepe, un adulto mayor de un nivel socioeconómico modesto. Ya Carmen y Marta nos han mencionado varios de los desafíos que supone para una terapeuta joven trabajar con adultos mayores. Pero a ella la hemos visto trabajar con toda destreza, abordando con Pepe sus fantasías sexuales infantiles, sus ansiedades de castración, construyendo caminos hacia la búsqueda del significado de sus sueños. La vemos interpretar los efectos negativos de sus mecanismos de defensa omnipotentes que lo llevan a las dificultades para cuidar su salud, a tomar decisiones algo temerarias, como nos lo hacía notar Carmen, y tantas cosas más, ¿no? Me parece que este historial nos ofreció un material muy interesante también para preguntarnos por la diferencia entre el psicoanálisis y otras modalidades de psicoterapia de orientación psicoanalítica. Diferencias que, como nos lo señalaba la doctora Celia en su participación en el diálogo científico de esta mañana, no está dada por el número de sesiones, sino por la manera de trabajar del analista. Y lo vemos con toda claridad acá, donde ella con una sola sesión por semana, pero trabajando psicoanalíticamente, ha ido pudiendo moverse, como lo describían las comentaristas, de una posición como de psicoterapia de apoyo, algo de más parecido a una psicoterapia psicoanalítica. Una posibilidad dada, por cierto, también por el trabajo de Natalia, sin duda, pero por la disposición del paciente, como nos lo comentaba Marta. En la mesa pudimos ver también algunos de los muchos logros que un tratamiento como este puede traer. Carmen y Marta mencionaron varios, entre ellos la posibilidad del cambio en la cualidad de los objetos internos, gracias al tratamiento psicoanalítico, el cambio en la calidad de vida de la persona, cuanto sea que esta vaya a durar, la revitalización, la mejoría en las relaciones consigo mismo y con los demás. En fin, no repetiré todo lo que hay, pero es bien interesante todo lo que se resaltó. Y mi última mención será a la, ahora sí algo relacionado con el momento del ciclo vital en el que se encuentra este paciente, en donde algunas de las temáticas que emergieron
son el miedo a la muerte y a la pérdida, la crisis identitaria que puede traer el envejecimiento, por los cambios de todo tipo que se enfrentan, y varios más de los que mencionaron Marta y Carmen. Pero bueno, dicho eso, a manera de casi provocación para iniciar nuestro diálogo, déjenme tomar algunas de las preguntas que nos están llegando de los asistentes. Aquí la primera es una pregunta para tomarla por cualquiera de las integrantes de la mesa o por todas, donde se pregunta cómo abordó la analista con Pepe la inclusión de su hija como parte del tratamiento y qué lugar ha tenido esa participación de la hija en la psicoterapia de Pepe. Creo que más bien es una pregunta para Natalia. Bueno, tomé la decisión de poder incluirla porque al principio, cuando la hija vuelve a contactarme para que atienda a Pepe, pues hagan de cuenta que desaparecía, ¿no? O sea, oiga, señor Pepe, y van a verlo, ¿cómo está? ¿No? No, no han venido, ¿no? Oiga, pero lo llevaron como a la cita médica, no, tampoco. ¿No? Entonces, en ese sentido, fue que tomé, ¿no? Como un poco la decisión de poder incluir a la hija, ¿no? Para devolverles un poco la responsabilidad, porque yo sentía que yo me tenía que hacer cargo de eso, ¿no? Uno de los mayores retos con Pepe ha sido la cuestión contratransferencial, ¿no? A mí me dan justamente como muchas ganas de casi, oiga, y ayer sí se tomó su pastilla, ¿no? Entonces, por eso se toma así como la decisión y como lo abordé, con Pepe, así, ¿no? Señor Pepe, voy a estar de repente yo hablando con, su hija cada 2 meses, nada más para que usted esté enterado, para que usted sepa y cada vez que yo voy a hacer esa llamada, yo le aviso a Pepe. ¿No? Yo le aviso, quizá por la tarde voy a hablar con su hija, ya sabe, nada más como para saber, cómo está y listo, ¿no? Y Pepe lo toma bien, o sea, creo que también él ha sentido justamente como esa diferencia, ¿no? O sea, creo que los hijos también han estado más interesados, ¿no? Ya no escucho como un discurso de que él ande muy solito, ¿no? Ya es así de M me llevó o vino, ¿no? Entonces me parece que ha sido en ese sentido, beneficioso. No sé, Marta, Carmen, ¿querrían comentar algo al respecto? Marta, decías que te parecía que tomaba demasiado papel activo en esto, ¿no? Tu micrófono se quedó apagado. Sí, sí, fue lo que pensé. Es cierto que uno a veces tiene que estar ¿cómo se llama? En contacto con la familia, ¿no? Pero creo que es muy fácil aliarse con la parte pasiva del paciente y con este niño, ¿no? Enojado, ¿no? Hay un niño dentro de Pepe que se siente abandonado cuando la mamá no lo atiende, no lo busca, y entonces hay como un reclamo, ¿no? De mamá, qué mala eres, no me atiendes. Entonces es muy fácil aliarse con eso, porque, oiga, como tú dices, Natalia, oiga, ¿ya le llevaron al doctor? No, pues no me han llevado. Oiga, ¿y sabe de sus hijos? No, no han venido. Entonces ahí pienso que Pepe poco a poco tiene que ir tomando esa responsabilidad de él, el que sea el que le hable a los hijos. Oigan, ¿qué van a hacer el sábado? Organizamos algo. Oigan, tengo cita con el doctor, me pueden llevar. Y no esperar a que los hijos le hablen y lo llamen. Eso es lo que yo pensé. Que es muy fácil aliarse con este niño, ¿no? Que se siente abandonado y le reclama a su madre, atiéndeme. A mí también esa impresión me dio que es parte de lo que posiblemente al paso del trabajo analítico se irá desarrollando como un lado más adulto propio de él, capaz de hacerse cargo de su cuidado, a ver si alcanza la vida para todo eso, ¿no? Pero bien podría alcanzar y llegará un momento en que no haya necesidad de que tú estés un poquito de la policía de la familia vigilando que lo hagan como debe de ser, pero lo ideal será que él vaya como incorporando eso a su propio crecimiento, ¿no? Se ve como una tendencia a la que probablemente apunten con el paso del trabajo. Pero bueno, no sé si alguien Sí, más quiera pareciera que ya comentar es un sobre poco esto. más fluido, ¿no? Pareciera que ya es un poco más fluido, ya no es porque
yo le hablo a la hija, ¿no? O sea, ya parece que justamente como de ambos lados, pueden ya buscarse un poquito más. A Pepe obviamente le cuesta más trabajo, ¿no? Por todo lo que ya revisamos, porque él siempre es solito. Él siempre puede todo solito, él se puede ir siempre a todos lados solito. O sea, a él le cuesta un poco más de trabajo, pero claro que siente bonito que estén como más al pendiente y que se pueda acompañar un poco más de la familia, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Y tú los estás viendo y ellos saben que los estás viendo, ¿no? Carmen, no sé si quieres comentar o voy a la siguiente pregunta. Bueno, solamente decir que me parece que Pepe es un paciente valiente también, porque no cualquiera se enfrenta a su propia vida y a su historia personal y recibe pues del analista también a veces algunas confrontaciones que no son tan fáciles y él ha logrado llegar ahí y permanecer ahí, así que sí hay una partecita adulta, ¿no? Que lo hace estar contigo y continuar, pues, pues eso. Bueno, una siguiente pregunta que nos llega dice, ¿en los pacientes de edad avanzada hay que hablar en algún momento de su miedo a la muerte, de sus duelos, o solo lo que quiera hablar el paciente de su vida presente? Aquí pongo la pregunta sobre la mesa, a ver qué opinan. Mira, yo pensaría hablando de una psicoterapia de apoyo, que el paciente tiene que recibir del analista esto que ha recibido de Natalia Pepe, o sea, una actitud muy cordial, muy condescendiente, un poco lo que oíamos también en la conferencia de la doctora Celia, que puede resistir la mente del paciente y cómo hacer estrategias para que esa mente pueda captar lo que nosotros le vamos a decir. Aunque sepamos que hay otros conflictos, yo he estado supervisando pacientes de la tercera edad que despliegan toda su problemática de toda su vida. Por ejemplo, conflictos de envidia, de celos, estos de narcisismo, pues muchas cosas que los pacientes no cambian, siguen siendo los mismos a pesar de que tengan 80 años. Pero la forma en la que uno los va a tratar y se va a comunicar con ellos y las estrategias tienen que cambiar definitivamente. Así que yo creo que depende de qué paciente, cómo lo vaya a tolerar, cuánto tiempo tiene el proceso, qué vínculo ha hecho con el analista para decidir si es conveniente o no hablar de estos temas, ¿no? Cuánto su mente lo va a tolerar. Eso diría. Sí. Si alguien quiere añadir algo, me dicen, por favor, si no voy a la siguiente pregunta. Miren, aquí hay una duda. Sí, Marta, por favor. No, nada más coincido con Carmen y como siempre, lo que es capaz de tolerar, qué tanta capacidad tiene para tolerar el dolor mental, como tú dices, Carmen, y de acuerdo al material que va presentando. Pero es cierto que dice Hannah Sigal que siempre está ese miedo inconsciente. Entonces, lo podemos nosotros intuir de muchas formas en el material que a lo mejor no se toca en lo concreto, pero que nosotros podemos ir ahí poco a poco hablándole de las pérdidas, de los duelos, que creo que son muy importantes de elaborar. Si estas se agudizan en la vejez, ¿no? Es porque siempre hemos tenido pérdidas y duelos en nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que es un tema sí interesante abordar. Ya nada más para añadir, o sea, creo que a Pepe le costó un poquito de trabajo, o sea, si bien vengo porque me siento mal porque ya estoy jubilado, o sea, la pérdida del empleo, creo que profundizar un poco más le tomó tiempo, ¿no? Entonces creo que también eso vale la pena, ¿no? O sea, como pensar que quizá necesita pasar como un poquito de tiempo, ¿no? También para que los pacientes se puedan acercar a ese tipo, ¿no? Como que de ansiedades, porque, bueno, resultan obviamente más difíciles, ¿no? Entonces creo que eso también con Pepe lo pude ver así, ¿no? Al principio, pues nada más como el día a día, ¿no? Se imaginan un poco eso, ya después cosas como lo que les presenté en las sesiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, la que sigue es una duda medio entre concepto y técnica, pero preguntan, ¿la psicoterapia de apoyo sería otro tipo de terapia adicional al psicoanálisis y a la psicoterapia psicoanalítica? Esa es la pregunta.
Ah, no, perdón, Carolina. A ver. A ver, lo que yo vería es lo siguiente, que son como diferentes opciones que uno tiene frente al paciente que llega en busca de esta atención. Y entonces cuando uno en las entrevistas iniciales observa algo de lo que han comentado mis colegas en términos de la capacidad de la mente del paciente, su estructura psíquica, sus posibilidades de insight, en fin, elige por dónde va a comenzar a trabajar. Y si tiene la sensación de que una psicoterapia psicoanalítica no va a ser lo que el paciente pueda involucrarse en ella, quizá empiece con una psicoterapia de apoyo y puede permanecer en la psicoterapia de apoyo durante todo el tratamiento, o puede ocurrir un tránsito entre ese abordaje relativamente más superficial y sin embargo siempre con ojo psicoanalítico, que también la doctora Cilia nos explicaba eso, cómo el ser capaz de mirar, eso no lo explicó esta mañana, pero en una conferencia previa que dio en otro de los talleres, cómo el tener una mirada psicoanalítica, aunque estés haciendo psicoterapia de apoyo, te da claves especiales importantes para conducir ese tipo de psicoterapia de apoyo, de orientación psicoanalítica. Y de pronto, si la disposición del paciente lo permite, se va avanzando a una psicoterapia psicoanalítica, como parece que ocurrió con el caso de Pepe y Natalia. Y si aún se puede más, quizá más adelante se puede entrar a un tratamiento psicoanalítico propiamente dicho. O sea que pueden, no es que sea una o la otra o vayan en paralelo, sino que la mirada psicoanalítica las orienta a todas, pero el alcance y el nivel de profundidad depende de lo que la mente del paciente nos permita hacer. Ese sería mi punto de vista, pero me gustaría escuchar lo que ustedes quieran decir. Yo estaría totalmente de acuerdo contigo, Carolina. Yo también. Por ahí mi intervención. Ok. A ver, viene otra pregunta interesante. ¿Cuál es el papel del analista en una hospitalización con un paciente de la tercera edad? Voy a comenzar yo medio también provocando un poco. Muy probablemente el compromiso del analista sería no abandonar en el hospital al paciente de la tercera edad con el que está trabajando, sino de alguna manera poderse acercar a verlo dependiendo de las circunstancias y de las posibilidades. Pero me estoy acordando de algunos reportes de casos con, particularmente era un paciente con un padecimiento psicosomático ya bastante mayor, que había terminado con un problema renal muy serio derivado del tratamiento que había tenido para su padecimiento psicosomático y estaba al borde de la muerte y llegó a terapia intensiva. Y su terapeuta estuvo visitándolo en terapia intensiva, escuchando sus sueños, teniendo una cercanía con él, y utilizó incluso en este artículo lo interesante de las elaboraciones del paciente sobre la muerte que se acercaba, acompañándolo en su estancia hospitalaria. Y bueno, el paciente era un paciente terminal que terminó falleciendo, pero argumentaba este terapeuta lo importante de esa cercanía y la diferencia de la calidad de esos últimos días de vida del paciente y de la manera en que falleció, ¿no? Entonces a mí ese se me hace un ejemplo bien interesante de cómo, bueno, este es un caso de un paciente que acabó falleciendo, no cualquier adulto mayor que va al hospital morirá. Y también depende si va un día o dos o si va a estar un periodo más largo de internamiento, en fin. Pero bueno, como siempre son el caso por caso el que te va llevando, ¿no? Yo en principio diría que no sería buena idea abandonar al paciente en su hospitalización. Pero bueno, les paso la palabra a la mesa. Bueno, yo pienso que son las vicisitudes del tratamiento con pacientes de la tercera edad, que va a haber interrupciones, va a haber momentos en que les vas a tener que cambiar las citas porque no pudieron acudir por alguna visita justamente al hospital o cosas por decirlo. Entonces, sí creo que te requiere un esfuerzo mayor de tiempo, de atención al paciente. Tienes toda la razón, ¿no, Carolina? De acompañamiento que quizás no lo harías con un paciente joven o en otro tipo de circunstancias, pero con un anciano creo que sí es muy importante. Uh-huh.
Marta, Natalia, ¿quieren añadir algo o vamos a la siguiente? Yo coincido con lo que han comentado. Una pregunta más. En el caso de Pepe, se ha tenido la posibilidad de hacer un trabajo de varios años. Esto no es siempre posible con adultos mayores debido a condiciones de salud, edad y la inminencia de la muerte, que no solo es un temor o fantasía, sino que es un hecho real al que hay que enfrentarse. En mi caso, he trabajado con adultos mayores y 2 de ellos fallecieron en los primeros meses de tratamiento. ¿Qué recomendación tendrían para los analistas que deciden trabajar con adultos mayores? Fuerte experiencia. Pues yo diría supervisar el material y un apoyo básico siempre será nuestro propio análisis, para empezar, ¿no? Además de seguir estudiando y preparándonos en atender pacientes, y depende también mucho de la capacidad emocional, ¿no? También del terapeuta, de la disponibilidad que tenga, y como dicen, requiere un mayor esfuerzo y que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? En este caso, Natalia, a mí me parece que lo ha hecho muy bien. Y bueno, sí, hay que contar con que es una eventualidad con una probabilidad alta de que ocurra cuando uno se involucra con eh, pacientes de edad avanzada, dependiendo qué tan avanzada la edad, ¿no? Sí. Coincido mucho con Marta que uno se tiene que apoyar en esos recursos que se tienen de la supervisión y del propio análisis. Sí, porque eso es lo que nos va a dar contención a nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, vale mucho la pena que uno sepa, como terapeuta joven, ustedes, por qué eligen trabajar con adultos mayores, si es el caso, ¿no? Y qué bueno por los adultos mayores, como hemos visto, es una verdaderamente gran cosa que eso pueda suceder. Pero sí, estoy pensando un poco en el campo médico también, de cómo a las personas que están cerca del fallecimiento, los médicos tienden a alejarse emocionalmente de ellos porque es muy impactante la idea de que lo puedes perder. Eso es algo que un psicoterapeuta no puede hacer, ¿no? A ver, les pongo una última pregunta que tenemos aquí. Pepe atribuye sus conflictos a su mala relación con la madre. No noto mucha importancia en la historia clínica o en las sesiones al abuso sexual vivido en la infancia o a la muerte de su papá. ¿Estará desplazando sus emociones de estos sucesos a la madre? ¿Qué relación puede haber entre la culpa de la homosexualidad de sus hijos y el abuso vivido por sus primos? Ok. O sea, uno tendría que pensar, Carolina, en esta idea de Freud, de que hay situaciones reales, traumáticas, pero que están metabolizadas o transformadas en la mente por nuestras propias realidades internas. Así que yo pienso que ya a estas alturas de la vida, si él lo comentó al principio y fue quizás tema de conversación en algunas sesiones, pero él ya no lo toca, ¿no? Quizás es porque ha elaborado internamente también una realidad diferente a lo que yo pensaba, ¿no? O sea, al principio era como una muy dramática y ahora puede hablar de viajes, hablar de encontrarse con sus amigos, hablar de estar, pues esto siendo atendido más por su hija. Así que hay un mundo diferente dentro de él. Y yo pensaría que por eso el cambio, ¿no? Y que hay que quedarse ahí. O sea, no, creo que no tendríamos que incidir en estas conflictivas si él ha superado, digamos, un poco esa realidad interna de esos traumas o de esas situaciones de abuso. Eso pienso. Sí. Natalia, ejemplo, tú que tienes más información, cuéntanos. Sí, o sea, respecto, por ejemplo, a la mamá, o sea, lo que llegó, ¿no? Justo eso, o sea, yo pienso que por la mala relación que tuve con ella es todo el problema, ¿no? Y ahora ella dice cosas como, creo que ella hizo lo que pudo, ¿no? Creo que ella, tampoco sabía mucho, ¿no? Como de crianza, creo que ella también se quedó viuda,
¿no? Ella también se quedó sola, no supo qué hacer, ¿no? Entonces ya también tiene como ese tipo de discurso y creo que eso también lo calma mucho a él, ¿no? De lo del papá, súper interesante lo que también ustedes comentaban, ¿no? Eh, dice, o sea, está muy enojado pues porque el papá murió y él siente que lo dejó solo, ¿no? Y de repente dice, bueno, pero pues gracias a que mi papá trabajaba de esto, esto me llamó la atención y de esto me sostuve todo este tiempo, ¿no? Y le di de comer a mis 3 hijos y nunca les faltó nada, ¿no? Entonces creo que al principio sí, obviamente estaba sumamente enojado y ahorita cuando hablamos de esos temas, un poco es lo que él comenta, ¿no? Bueno, pero mi mamá también se quedó sola, ¿no? Bueno, pero mi mamá a lo mejor sintió que volviéndose a casar, iba a poder criarme mejor, ¿no? Cosas como de ese estilo que lo dejan más tranquilo. Ujú, ujú. Sí, se ve que no es un hombre que se ha quedado con resentimientos de esa vida tan dura que tuvo, ¿no? Y lo cual favorece mucho sus posibilidades de, de- de ir adelante, de que le vaya bien. Fíjense que llegaron un par de preguntitas más, se las planteo para no dejarlas en el aire. No estoy muy segura en los tiempos cómo andamos, pero vamos a ponerlas y ya los organizadores nos dirán dónde tendremos que parar. Pero hay quien pregunta lo siguiente: ¿trabajar con pacientes adultos mayores contratransferencialmente puede despertar en el terapeuta ideas de la propia muerte? Mi pregunta es si Natalia lo ha experimentado y cómo lo ha trabajado. Sí, de la propia muerte, de la muerte de mis abuelos, de la muerte de mis padres, del propio envejecimiento de mis padres, del mío propio. ¿Cómo lo he trabajado? Análisis, análisis personal y supervisión. Ajá. Y teóricamente seguir fortaleciendo, ¿no? El conocimiento y pues creo que haciéndole frente, ¿no? También a eso mediante el análisis personal. Sí, creo que esos siempre van a ser nuestros 3 pilares para todo. Sí. Uh-huh. Y la siguiente es muy relacionada con esta. Dice, el temor a la muerte está presente en el análisis. ¿Es la vitalidad de Natalia la que de alguna forma jala la pulsión de vida de Pepe? Entendiendo que lo vital son sus intervenciones, no solamente su estado de ánimo. Y algo de eso da la sensación escuchando la relación de ustedes, ¿no? Pero no sé, el hombre, a ver, bueno, otra vez esto es para Natalia, que es la que tiene más de conocimiento de causa. Sí, o sea, creo que ayuda mucho justamente que él también, a pesar de todo, es muy vital, ¿no? Él siempre, o por lo regular, llega de buen humor, ¿no? Puntual, de repente se le pone una alarma en su celular, ¿no? Para que no se le olvide la sesión, pero él por lo regular es muy vital, ¿no? A veces cuando baja su estado de ánimo es cuando se siente mal de salud, ¿no? O cuando está un poquito mareado, le duele la cabeza por la situación de la glucosa y cuando tiene como estos momentos donde se descuida un poquito, ¿no? Pero por lo regular siempre así, ¿no? Como y le voy a platicar ahora de esta sesión, ¿no? Del luchador, me pareció muy linda, ¿no? O sea, bueno, de repente me puedo sentir un poco mal, pero mire, así jugábamos y me acuerdo y me da mucha risa. Por lo regular también él me cuenta mucho de sus compañeros de trabajo, ¿no? Y como de las situaciones vitales que él tenía, cómo se llevaba con ellos, ¿no? Las bromas que se hacían y bueno, es de repente una risa, ¿no? Como durante las sesiones y él me ha dicho, ¿no? Es que usted se ríe de lo que yo le digo y de repente, pues a veces con mis hijos hasta me da pena contarles lo que yo hacía, ¿no? Cuando estaba joven. Entonces, con usted no me da tanta pena y me gusta compartir con eso porque aparte me dice cosas, ¿no? O sea, como que yo también a veces le digo cosas de lo que me está contando. Entonces, como que eso también le gusta, ¿no? No nada más es de que me ponga yo como a escucharlo y él hable y hable y hable, sino como que yo le digo cosas respecto de lo que él me está diciendo, ¿no? Entonces, creo que es eso. Él también, ¿no? Ayuda mucho que él también
me parece que sigue teniendo como mucho entusiasmo y muchas ganas y está haciendo como planes, ¿no? Me decía que cerquita de su casa organizan como bailes, que hay un kiosquito y anda queriendo ir a ver si va al baile, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas ayudan mucho también, ¿no? Entonces, creo que es la vitalidad de Pepe también. Perfecto. Ya estamos en el tiempo, ya me andan por acá diciendo que terminemos. Hay una última, prometo que es la última, y así se hace comentario muy chiquitito, pero para que no se quede en el tintero. Alguien pregunta, de acuerdo a la elaboración de conflictos infantiles que planteaba Carmen, ¿existe riesgo de ser analizados por la edad avanzada del paciente? O más bien el riesgo sería por la estructura de personalidad independientemente de la edad. Sí, ya me parece que el riesgo en todo caso sí sería más alrededor de la personalidad. O sea, que tanto el paciente logra ser más abierto a las interpretaciones del analista, o qué tanto está arraigado, como decía Abraham, ¿no? A veces se arraiga a un periodo de muy temprano, una neurosis, y no importa que uno tenga la edad que tiene, es bien difícil desarraigar de ahí al paciente. Entonces sí, creo que tiene mucho que ver con eso, con la personalidad y la patología. Sí. Bueno, pues entonces vamos a tener que cerrar porque tengo montones de mensajes de que ya es la hora. Estuvo súper interesante, muchísimas gracias a todos y vamos a la hora de la comida. Me indican aquí que tendremos que estar de vuelta para la siguiente actividad a las 2:50. Así que apenas si nos queda tiempo para ir por un sándwich corriendo y regresamos a continuar. Muchísimas gracias a Natalia, muchísimas gracias a las integrantes de la mesa, muchísimas gracias a los organizadores que han hecho maravillas y milagros y pues por aquí seguimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.